Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a este podcast que te sobre dinero, tu primer podcast de inteligencia emocional financiera. El día de hoy vamos a hablar, mi nombre es Rich Bertó y, Sergio Fernández, ¿cómo están? bueno, bienvenido Sergio. El día de hoy vamos a hablar de un concepto bastante trillado, un concepto, pienso yo, que está muy utilizado mercadológicamente, pero también es muy deseado por las personas y eso hace que también la mercadotecnia lo utilice y lo utilice bien. Y es la famosa libertad financiera, Checo. ¿Qué chingados es la libertad financiera? Pues mira, Rich, como su nombre lo dice, la libertad financiera es ser libre de las presiones que causa el dinero, ¿sí? Para definir el concepto, a mí me gustaría primero hablar de dos tipos de ingreso, el ingreso activo y el ingreso pasivo. El ingreso activo es aquel ingreso que requiere de tu tiempo, talento, esfuerzo, energía. Tú intercambias eso por dinero. Y el ingreso pasivo, que es el que no requiere de tu tiempo y se genere, ¿no? Entonces, eh, partiendo de ahí, pues la libertad financiera para mí sería el lograr financiar tus gastos fijos con ingresos pasivos o con ingresos que no requieran de tu tiempo. Para ti, ¿qué sería? Ok, para mí, a título personal, creo que la libertad financiera significa el hecho de tener el dinero suficiente para comprar algo que quieres y no necesariamente tengas que gastar en eso. ¿Sí? O sea, yo que trabajo mucho en el concepto de la inteligencia emocional financiera, desde ese punto de vista, la libertad financiera es un concepto que nos permite tener cierta libertad también de decisiones, es decir, de yo desde mi poder decido a dónde se va el dinero y a dónde no se va. El ejemplo más práctico que siempre les pongo es, yo puedo tener 30, 40 o 50 mil pesos en la cuenta bancaria para comprarme el celular que yo quiera, pero no necesariamente me siento obligado a cambiarlo, ¿no? Porque me siento libre de tomar esa decisión de hacerlo o no. Y también creo que el concepto de libertad financiera como definición, pues luego resulta muy ambiguo porque para algunos, pues para mí significa una cosa y a lo mejor para ti significa otra y para cada persona que nos esté escuchando significará una cosa diferente, Ok, ¿no? entonces para entenderte un poquito, para ti el ser libre financieramente es tener el suficiente dinero en la cuenta bancaria para tomar las decisiones y que no afecte a tu patrimonio o ser libre de poder comprar lo que se te antoje y tener el suficiente dinero, ¿es lo que entendí? Pues sí, más que lo que se me antoje es saber que puedo comprar lo que yo quiero comprar, pero no necesariamente lo hago. ¿Sí me explico? O Ok, sea, entonces al contrario, tener la libertad de no tener que hacerlo o de si no quieres ajá, hacerlo, no hacerlo. ajá, yo creo que desde ahí empieza la libertad financiera, desde el momento en que tú puedes decidir hacia dónde encaminas tu dinero, ¿no? Ok. Bueno, pues mira, está padre que tengamos diferentes puntos de vista. De hecho, la dinámica de este episodio, eh, recibimos varias preguntas de las personas que nos siguen. Aquí están. Son unas preguntas que elegimos al azar. Vamos a ir eligiendo una primero yo, después tú, y contestarlas. Y lo interesante va a ser como en la definición misma de libertad financiera que tenemos tú y yo, pues ir plasmando nuestros puntos de vista en base a nuestra experiencia, etcétera, las personas que hemos visto, pues contestar, ¿no? Las preguntas. Si quieres empezar tú, mi Rich. A ver, yo voy a sacar una. Esto no estaba planeado, ¿eh? A ver. Nos preguntan, ¿qué errores comete la mayoría de las personas en su camino a la libertad financiera? Pues mira, los errores más comunes que yo veo en la gente que
sí está tratando de llegar a la libertad financiera son varios. Uno podría ser el que no eligen bien el instrumento financiero o el vehículo financiero en sus inversiones. No toman en cuenta muy bien el tiempo y a veces se equivocan en los instrumentos. Otra de las situaciones es que gastan más, las personas gastan más cuando ingresan más. O sea, relacionan su ingreso con el gasto y mientras estén en ese círculo de gastar todo lo que te entra, pues la verdad es que es muy difícil llegar a la libertad financiera. Otro error muy común que veo yo ahí es el no invertir a tiempo. Se tardan mucho en invertir y ese tiempo perdido pues es valiosísimo para llegar a esta meta. No sé, tú qué errores ves comunes. Yo creo que uno de los más comunes es justamente no tener muy claras las emociones que tengo al momento de tomar decisiones financieras, ¿no? O sea, claro que todos quisiéramos ser libres financieramente, o la mayoría quisiéramos, la mayoría queremos lograr una cierta libertad financiera. Sin embargo, cuando me cae el bono, la quincena o cualquier otro ingreso a mi cuenta, lo primero que la mayoría de la gente hacemos es repartirlo, ¿no? Y entonces ya se rompe como este camino hacia la libertad financiera, porque el camino para mí a la libertad financiera requiere un orden, requiere una disciplina, requiere cierta constancia y eso acompañado de buenas decisiones. Entonces, muchas veces por emoción, por un enojo, por una euforia de que me llegó un bono grande, voy a pagar unas vacaciones, un viaje que ni siquiera estaba planeado. Y no digo que no te lo merezcas, pero a lo mejor eso te va alejando un poquito, ¿no? Entonces, más bien para mí sería como, más que errores, es preguntarte a ti mismo si las decisiones que estás tomando te están acercando a tu libertad financiera o te están alejando, ¿no? Preguntarte Sí, eso de hecho, internamente. ¿no crees que las personas gastamos mucho dinero en impresionar a gente que no le importamos? Entonces, yo creo que ahí viene el gasto del carro nuevo, de lo que hemos hablado en episodios anteriores. Y yo creo que ahí está uno de los principales errores. El eficientar tus gastos y y elegir muy bien en dónde va a ir destinado tu dinero para poder lograr un sobrante y ese sobrante poderlo multiplicar. Entonces yo creo que ahí es un error fundamental que he visto muchas personas. Les llega el dinero y lo que hacen es luego gastarlo. Y la verdad es que a las otras personas, como lo hemos dicho también, no les interesa, ¿no? Claro. Oye, y hablando de eso también, creo que un error fundamental y que nos puede alejar de la libertad financiera es muchas veces no investigar. O sea, como decíamos hace un ratito, el concepto de libertad financiera está tan sobreexplotado que cualquier persona te lo quiere vender y tú entras a redes sociales y vas a ver plantíos de limones, inversiones en fábricas, criptomonedas nuevas. O sea, siempre va a haber alguien que quiera captar tu dinero abusando de ofrecerte la libertad financiera, ¿no? O sea, como, mira, para que seas libre financieramente, compra una hectárea de limones y nosotros lo vamos a producir, a sembrar y a cortar y a alimentar y a vender y a distribuir y te vamos a dar una parte de esa ganancia. Y no investigamos las letras pequeñas, los horizontes de inversión. O los riesgos que conlleva cada inversión. Claro, y entonces como me enamoraron con un sembradío de lo que tú quieras, o una propuesta, o un esquema de lo que tú me digas de rendimientos financieros, termino por perder mi dinero y eso todavía me aleja más de mi libertad financiera, ¿no? Pues muy bien, mi Rich. A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Al azar, así como viene. ¿Qué emoción domina tu relación con el dinero? Bueno, yo creo que esa es una pregunta cuya respuesta va a ser muy distinta a cada uno de nosotros. Yo he trabajado con personas a quienes
escuchar la palabra dinero o mencionar el dinero les da mucha emoción, les da mucha alegría. Y por el contrario, hay personas que la primera emoción que piensan o que sienten al escuchar o hablar de dinero es estrés y es preocupación. Entonces, al final, parte importante de la inteligencia emocional financiera radica en identificar justamente la pregunta, ¿qué emoción tienes tú al hablar de temas de dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué podrías responder a eso? Pues mira, pues es que yo la verdad pienso que el dinero causa muchas emociones, es inevitable. Yo creo que todos los seres humanos tenemos podemos sentir diferentes emociones en diferentes circunstancias. Es un decir, si un negocio no te salió bien o una inversión que hiciste no resultó como tú quisieras, etcétera, o te faltó dinero el mes para cumplir con tus gastos, etcétera, pues ahí la emoción por lo general va a ser estrés, intranquilidad, enojo, etcétera, ¿no? Si te va bien, por el contrario, si el negocio va viento en popa, si las ventas van bien, si te sobró dinero ese mes, pues te va a dar tranquilidad y felicidad. Entonces, yo creo que ahí la importancia no es qué emoción te da, sino cómo reaccionas a la emoción que te está dando. Tanto no tirarte a llorar cuando te va mal, tanto no, y igualmente cuando te va bien, no tirar las campanas al vuelo y ser el hombre más feliz, porque siempre va a haber altibajos. Claro. Y yo creo que más bien lo importante sería, o la pregunta sería, ¿cómo tú atiendes o cómo tú puedes afrontar esa emoción? Sí. ¿No? El éxito es prestado. Sí, Escuché porque por ahí estoy esa frase. estoy seguro que todos vivimos esta montaña rusa de emociones con el dinero. No creo que haya una persona que les sea indiferente, pero sí creo que puedes tener la suficiente inteligencia emocional como para no relacionar o no dejar que una emoción negativa ni positiva te juegue chueco o te haga tomar decisiones que no son las correctas. Sí. Entonces, vamos a suponer que el mes te fue muy mal, pues no dejar que ese mes afecte tu día a día. ¿Por qué? Porque afecta en tu día laboral, no vas a salir con las mismas ganas a Y trabajar, tu relación. vas a estar agüitado y la verdad, trabajar agüitado es feo. La gente se da cuenta, para los que vendemos es importantísimo llegar con cierta actitud, afrontar los días con cierta actitud positiva y no dejar que las malas emociones pues influencien, a pesar de que te van a llegar. Es un hecho. Si te fue mal en un negocio, te va a llegar el enojo. El tema es cómo reaccionas a ese enojo, ¿no? Claro. Muy bien. Pues vamos a sacar otra preguntita. A ver. A ver. Si fueras libre financieramente hoy, ¿qué cambiaría tu vida? Bueno, pues lo que se me viene a la mente así rápido de bote pronto, te podría decir que cambiaría muchísimo el tiempo que le doy a mi familia. Lo duplicaría o más. La verdad es que en esta dinámica diaria que tengo de ventas, etcétera, pues no me da mucho tiempo de disfrutar con mis hijas y mi esposa, que yo creo que sería lo que primero cambiaría, lo que causaría más impacto. Otra cosa que cambiaría, yo creo, sería, pues yo creo que las emociones que me genera el dinero actualmente sí cambiarían, porque ya si un negocio me va mal y yo ya tengo como ya solucionado el tema de mis gastos fijos, pues ya si un negocio me fuera mal, ya no me causaría el enojo que me causa ahorita, que dependo de ese trabajo. No sé si me da a entender. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que sí cambiaría mi tranquilidad en ese sentido. Y en cuanto a mi trabajo, no sé si cambiaría mucho. La verdad es que sí disfruto mucho lo que hago.
me causa mucha satisfacción ayudar a las personas. La verdad es que ese sí es mi propósito. Yo creo que incrementaría mi trabajo en ese sentido. Y pues ya, yo creo que eso así rápido sería lo primero que cambiaría. ¿Tú? Ok. Yo, si hoy fuera libre financieramente, definitivamente trabajaría un poquito más en mí. O sea, quizás haría más ejercicio, iría más a algún retiro, a algún taller de desarrollo personal. O sea, trabajaría un poquito más en mí y también creo que compartiría más tiempo con mi familia. Y esta pregunta, yo he salido a la calle literalmente a hacérsela a las personas. O sea, si hoy en día tú recibieras tu sueldo, no importa si son 10, 20 o 50 o 100, si hoy tú recibieras tu sueldo íntegro, nada más por existir, les pregunto, ¿a qué te dedicarías? Y la mayoría de las personas no me sabe responder. No saben qué harían, no saben a qué se dedicarían. Entonces, sin embargo, la libertad financiera sí la ubican. O sea, ubican un concepto de libertad financiera, pero no sabrían qué hacer si fueran libres financieramente. Entonces, a mí me parece un fenómeno muy, muy curioso porque estamos persiguiendo muchas veces algo que quizás no vamos a saber qué hacer cuando lo alcancemos, ¿no? Sí, es interesante saber qué pasa después. Pero yo creo que hay perfiles para todo. Vamos a suponer un doctor, pues que ha hecho toda su vida, tienen la vocación de servicio, están comprometidos con la salud de las personas. Yo creo que hay perfiles que, como te digo, un doctor, pues no saben hacer otra cosa. La verdad es que, y eso no está mal, digo, es una pasión que tienen. Y ahí es donde entra el tema de confundir un poquito la libertad financiera con el no hacer nada, ¿no? Porque mucha gente pensará, yo quiero llegar a la libertad financiera para irme de vacaciones y acostarme en una hamaca todo el día sin hacer nada. Y yo creo que ya desde ahí está mal. Yo creo que una persona que busca la libertad financiera para echar la hueva, desde ahí está mal, porque esa manera de pensar, desde ahorita no lo va a dejar llegar a la libertad financiera porque ese no es el propósito. Sí, no sé si me doy a entender. Sí. Entonces, el saber qué vas a hacer después va ligado directamente a saber cuál es tu propósito en la vida, cuáles son tus pasiones. Y eso lo puedes encontrar en el camino de llegar a la libertad financiera o lo puedes encontrar sin llegar a la libertad financiera. Entonces, pues son conceptos diferentes. Entonces, yo creo que ahí, en esta pregunta o lo que tú estás diciendo, la gente liga la libertad financiera con el tener el tiempo o el pensar que ya va a tener tanto tiempo libre que ya no va a saber qué hacer con ese tiempo. Entonces, yo creo que es al contrario. Tienes que encontrar cuál es tu propósito y qué es lo que te gusta hacer para que eso sea lo suficiente, ese sueño, que eso realmente te mueva y sí puedas cambiar cierta programación en tu cerebro para que llegues a la libertad financiera y ya sepas qué es lo que quieres hacer después. O sea, si tú te imaginas en la cabeza qué quieres hacer cuando seas libre financieramente, lo sueñas, lo pones como una meta muy clara, yo creo que es más fácil llegar. Si no sabes qué vas a hacer llegando, pues no vas a saber cómo hacer, no vas a tener la capacidad o no va a ser, el sueño no va a ser lo suficientemente fuerte para que cambies tus hábitos desde hoy y puedas llegar a lograrlo. Claro. Como dicen, si no sabes a dónde vas, ya llegaste, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, vamos a sacar la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Puede existir la libertad financiera si no hay un plan de retiro? ¿Puede existir la libertad financiera si no hay un plan de retiro? Sí. Mm, yo definitivamente creo que no. Y simplemente porque al final
en nuestra vida hay varias etapas, ¿no? O sea, hay un círculo, por ejemplo, donde nos dicen que de los 0 a los 20 años somos casi 100% dependientes de los papás. De los 20 a los 40 es etapa de construcción. Y de los 40 a los 60 es una etapa de consolidación para que en los 60, de los 60 a los 80, que es el promedio de vida, vuelvas otra vez a ser dependiente. A lo mejor ya no de tus padres, pero vas a ser ahora dependiente de lo que construiste en los últimos 40 años, ¿sabes? Entonces, creo que para mí sí sería muy difícil visualizar, y también desde la inteligencia emocional financiera, una libertad financiera que no incluya cómo carambas te vas a retirar. O sea, parte de la libertad financiera tendría que incluir algunos cálculos para saber en qué momento y a qué edad y a qué etapa de mi vida me voy a retirar por completo, entendiendo lo que acabas de decir, que retirarme no es echarme a la hamaca en la playa y no hacer nada. Retirarme para mí significa que ya no estoy estresado o ya no estoy preocupado por conseguir el dinero que tengo que conseguir para comer todos los días. Entonces, para mí sí van de la mano la libertad financiera y el retiro planeado, ¿no? Ok, a ver, no puedes llegar a la libertad financiera si no haces un plan financiero de cualquier tipo, ¿sí? O sea, partiendo de ahí, o sea, yo creo que es sumamente importante hacer un plan financiero, estructurar un plan para llegar a la libertad financiera, pero aquí sí quiero hacer un comentario que no lo quiero dejar pasar. No hay que confundir la libertad financiera con el retiro. El retiro es por necesidad, ¿sí? Es algo que tenemos que cubrir para cuando nosotros físicamente, mentalmente no tengamos la capacidad productiva que tenemos hoy en día. Ni la energía. Sí, esto es diferente, es por necesidad y viene desde la necesidad de poder sobrevivir cuando tú físicamente no vas a estar al 100. ¿Sí? Es para cubrir una etapa de la vida que es la vejez, que es cuando van disminuyendo nuestras capacidades en general. Uh-huh. ¿Sí? Es muy diferente a la libertad financiera. La libertad financiera no es para cubrir una necesidad en una etapa de la vida, sino la libertad financiera es para lograr hacer y tomar decisiones en tu vida sin necesidad de tener la presión del dinero. Y esta libertad financiera puede llegar si un chavo empieza a los 20 años, puede llegar a los 40, 45 años, cuando su capacidad todavía le va a permitir trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay dos conceptos diferentes. Sí se ligan uno al otro, porque pues la mayoría de la gente relacionamos el retiro con esta capacidad también de tener ingresos pasivos sin que nosotros tengamos que hacer esfuerzo, pero por necesidad. Claro. No por gusto. No sé si me doy a entender. Entonces, sí. Bueno, partiendo de ahí, yo creo que para llegar a la libertad financiera es fundamental tener un plan financiero, ya sea si lo quieres llamar de retiro, si lo quieres llamar de la manera en lo que lo quieras llamar. De retiro sería pues a partir de los 75 años, 70 años, que ya vamos perdiendo esa capacidad. Yo veo que hay mucha gente que se quiere retirar a los 50, 55 años y ese retiro anticipado pues se puede llamar libertad financiera, ¿sí? Pero la mayoría de la gente veo que tiene la visualización de que el retiro sí es para irte a viajar, tirarte en una cama, etcétera, o en una hamaca, o donde quieras estar descansando y tener tranquilidad. Porque sí, ya tienes 75, 80 años y ya la verdad lo único que quieres es disfrutar de la vida. Claro. Entonces son conceptos diferentes, ¿no? Pero sí, contestando la pregunta, creo que sí necesitas un plan financiero a fuerzas. Sí, y fíjate algo bien importante. Una persona que hoy en día gana en promedio 30,000 pesos mensuales va a necesitar por lo menos 5 millones de pesos para su etapa de retiro. Y ojo, el 80% de los mexicanos o más
no va ni a la mitad de esos, Sergio. O sea, de verdad que somos un país y tenemos una cultura pobre en cuestiones del ahorro, en cuestiones de la inversión y en cuestiones sobre todo de la previsión a largo plazo, ¿no? Entonces, sí coincido contigo, son charolas diferentes, pero que en algún momento se mezclan, Sí, claro. ¿no? Ok. ¿Vas? ¿Sigo yo? Sí. Ok, vamos a ver. A ver, preguntan si se puede alcanzar la libertad financiera sin invertir. Híjole. No se puede alcanzar la libertad financiera sin invertir, porque si tú no multiplicas el ingreso o tus excedentes de ingreso, pues es imposible que el dinero se multiplique solo. Y depender del trabajo totalmente es inviable. Entonces yo creo que sí es necesario que la gente pierda el miedo a invertir. Mucha gente he visto que le cuesta trabajo invertir porque desconoce el tema y el miedo los atrapa y el miedo no les permite ir más allá. ¿Sí? Siento que la gente se enfoca en lo negativo de las inversiones cuando no conocen cuáles son las bases. Si alguien que nunca ha invertido en su vida y ve que en la pandemia los mercados se cayeron un 30%, pues va a decir, puta, si yo tenía 100 pesos y pasan cosas que no están dentro de mi control y por eso voy a perder 30 pesos, pues ahí es donde el miedo no los deja avanzar. Sin embargo, creo que te debe de dar más miedo depender de tu trabajo toda la vida o volverte viejo y que tus hijos tengan que mantenerte o depender siempre de otras personas. Te debe de dar más miedo a invertir. Uh-huh. Y para invertir no se necesita mucho conocimiento, como lo hemos platicado en otros episodios. Si tú defines bien tu horizonte de tiempo, si tú diversificas bien la inversión y tienes esa constancia, pues no deberías de tener problema en tener buenos rendimientos. Te voy a dar un ejemplo. El S&P 500, los últimos 10 años, ha tenido un rendimiento promedio anual de 13% más o menos, a pesar de que vivimos una pandemia de 2 años donde los mercados se cayeron, fue pues una situación catastrófica. Y hoy en día la gente que invirtió 100 pesos hace 10 años, pues hoy va a tener pues ese beneficio de 13% anual en promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la clave está en aguantar mediano o largo plazo. Y sí se me hace fundamental el invertir para lograr la libertad financiera y cuanto antes lo hagas, mejor, en instrumentos regulados, en vehículos regulados, donde te permita tener la constancia y no te quite mucho tiempo. Sí. Yo creo que la mayoría de las veces, estadísticamente muchas personas no invierten por 2 razones principales, por miedo y por desconocimiento, ¿no? El tema del desconocimiento, ya no hay excusas. O sea, yo creo que hoy en día hay demasiada información en internet, vemos muchísimos asesores, o sea, hay información en redes sociales, hay videos, hay tutoriales para invertir. Entonces, el desconocimiento no es hoy en día una justificación para no invertir. Y el miedo, pues ese se trabaja también desde la inteligencia emocional financiera, ¿no? Porque al final puedes tener miedo, pero también la pregunta sería, ¿qué haces con ese miedo? ¿Mm? Porque hay personas que deciden paralizarse y quedarse quietos ante el miedo de invertir y de ya viste que salió una nueva cripto y quién sabe si vaya a funcionar o no. Y hay personas que actúan a pesar del miedo, ¿no? Entonces, las personas con inteligencia emocional elevada regularmente actúan a pesar del miedo. O sea, claro que a todos nos da miedo invertir, claro, y yo siempre les aplaudo y les digo, qué bueno que te da miedo hacer este tipo de cosas, planes, compromisos, inversiones a mediano y a largo plazo. Pues si no tuvieras miedo, ya te hubieras atravesado la calle sin ver,
a los lados, ¿no? Entonces el hecho para mí de que las personas tengan miedo es algo normal, es algo natural, pero lo más importante aquí es qué haces con este miedo, porque si sigues con el miedo a invertir, jamás vas a crecer, jamás vas a prosperar y jamás vas a alcanzar la libertad financiera. Oye, yo he notado que hay gente cuando le propones a las personas un negocio que, como el que decías de los sembradíos de limón o etcétera, donde te ofrecen un rendimiento alto, ahí yo veo que a la gente le da menos miedo invertir y que en las opciones que hay en el mercado de inversión segura, nada más por el hecho de que van a ganar dinero más pronto, según esto, y le pierden el miedo ahí y ahí sí invierten. Y cuando les hablas de rendimientos de 10, 12% anual, pero en instrumentos regulados, en instrumentos probados, etcétera, ahí sí les da miedo que se caiga el mercado. Entonces, yo la verdad no lo entiendo, pero lo he notado muchísimo. Y no sé si tenga que ver con el tema de también emocional, de que ven un rendimiento muy alto y dicen, pues vale la pena ahí depositar mi miedo ahí y que tenga que pasar lo que tenga que pasar, a tener la constancia y la paciencia que se necesita para ir realmente formando un patrimonio. Sí, ¿no? Definitivamente. Recuerda que el 90% o el 99% de las compras que hacemos son emocionales. Y entonces, mientras más alta sea la emoción, menos va a ser la lógica y el raciocinio que yo voy a tener. Entonces, cuando viene alguien y te platica de un rendimiento del 5% mensual, del 35% anual o cosas de ese estilo, tú estás pensando en la emoción de que tu dinero crezca bajo esos índices. Y entonces tu raciocinio se va a dormir al sótano. No, y a ver, ¿sabes? sí hay negocios que te dan ese 5% mensual o hasta más, 10, 15, 20% mensual, pero conllevan un riesgo mayor. Claro. ¿Sí? La regla principal de las inversiones, y esa no está en discusión y esa nunca se va... Es una regla muy específica y que tiene mucho peso, es que entre más riesgo, más rendimiento. Claro. Pero como dices, aunque tenga más riesgo y empieza a ganar la emoción, pues la lógica va disminuyendo y entonces caemos más en el tema de buscar inversiones que den más rendimiento a pesar de que conlleven más riesgo y el riesgo lo dejamos en segundo plano. Claro. Mira, una asesoría financiera profesional tendría que incluir, dentro de las opciones que se hacen, es un análisis del perfil de riesgo del cliente. Y tanto tú como yo lo sabemos hacer y medimos el nivel de riesgo. O sea, ¿qué tanto te duele la panza cuando inviertes? ¿Y qué tanto estás dispuesto a meter a la congeladora ese dinero? ¿Por cuánto tiempo? También de dónde viene el dinero que vas a invertir, porque no es lo mismo que inviertas tu fondo de emergencia a que inviertas $1,000,000 que tienen ahí guardados 2 años, ¿sabes? El problema que yo veo allá afuera es que todas estas empresas que nos invitan a invertir, ya sea en plantíos de limones en terrenos en la luna o en minas de kriptonita o de adamantium o de lo que sea, el problema que yo veo es que la persona que te invita a hacer esa inversión no hace un análisis de riesgo del inversionista, un perfil. Entonces, a ellos les vale un cacahuate. Entonces, creo que también las personas que nos están escuchando deberían de tener en cuenta si esta persona que te está invitando a invertir realmente te está haciendo un perfil, un análisis, unas ciertas preguntas para saber tu aversión al riesgo, o nada más no, tú métele $5,000 y con eso empiezas, sin ni siquiera saber de dónde va a salir ese dinero, de dónde viene, cuánto me tardé en juntarlo, qué tan dispuesto estoy a perderlo. ¿Tú qué preferirías? ¿Ganar 20 sabiendo que puedes perder 10 que invertiste? ¿O prefieres ganar 12 o 13 sabiendo que no vas a perder nada de eso? Ándale. ¿No? O sea, con esa pregunta ya puedes ir definiendo tu perfil de riesgo
y tu perfil de riesgo te va a permitir elegir mejor los instrumentos financieros. Sí, es que al final yo sí tengo clientes que me dicen, Rich, este dinero literal lo tenía guardado en la cochera. Puedo perder hasta cierto porcentaje y no me preocupo, ¿sabes? Y hay personas que me dicen, Rich, yo no quiero perder un solo peso de este dinero porque representa X cantidad y es un fondo muy importante para mí. Y entonces respetamos el perfil del inversionista, ¿sale? Y la mayoría de las personas, las empresas y la gente que está invitando allá afuera, incluso hasta a comprar un terreno, no te preguntan. O sea, el vendedor de terrenos, y discúlpenme vendedores de terrenos, pero muchas veces no hacen el análisis. Yo a la gente que me dice que quiere invertir en terrenos, yo les digo, ¿para qué lo quieres? El terreno que tú vas a comprar de entrada tiene que tener un objetivo. Si no tiene un objetivo, vas a perder dinero con ese terreno, porque hay diferentes tipos de terrenos y de eso podemos hacer otro episodio, ¿no? Correcto. Si es terreno de inversión, si es para construir, si es para vivir, si es tu casa de campo, si es para zona industrial, o sea, montón de cosas. Y entonces yo veo a la gente allá afuera, compre y compre terrenos cuando ni siquiera han definido para qué lo quieren. Y después de 5 o 6 años ya están arrepentidos porque no le han podido dar un uso o no lo pueden ir a construir o no se los entregan o no ha crecido la plusvalía como te la vendieron. Entonces, claro que ahí viene un tema también importante, ¿no? Bueno, entonces para resumir, si no invertimos es muy difícil llegar, ¿no? No, ¿Voy sin yo? inversión no hay, Va, no hay va, libertad ¿verdad? financiera. ¿Crees que ganar más dinero te hace más libre? Bueno, yo esa pregunta la contestaría con otra pregunta. ¿Quién crees que sea más libre financieramente? ¿El que gana 100,000 al mes pero debe todo? ¿O el que gana 30,000 al mes y no debe nada? Para mí es más libre financieramente aquella persona que gana menos, pero que tiene menos deudas, menos compromisos y que incluso puede destinar un porcentaje de ese dinero que gana a invertir. Eso para mí es más valioso que una persona que gane 100, 150,000 pesos al mes y todo se lo gasta, no tiene reservas, no tiene fondo de emergencia, no invierte, no se asegura. Entonces, la que gane más, por más que gane, no creo que esté en una libertad financiera si no está equilibrando sus finanzas con otros instrumentos y con otras herramientas, ¿no? Pues para mí, ganar más dinero sí te hace más libre mientras ese dinero lo utilices para multiplicarlo. Si el dinero lo usas para gastar más, pues no te hace más libre. Entonces yo creo que dependiendo qué hagas con el dinero que ganes, te hace más libre o menos libre. Pero si lo haces bien, yo creo que ganar más sí te da más libertad. Ok. Sí, ahora, hay algo que se llama inflación del estilo de vida. ¿Has oído hablar de ese tema? No, pero me lo imagino. A ver. La inflación del estilo de vida nos habla de cómo conforme vamos ganando más dinero, nos vamos profesionalizando, vamos ganando más dinero, vamos gastando más. O sea, cuando me incrementan el sueldo, de repente digo, bueno, pues ya puedo cambiar el carro, ¿no? Ya puedo traer un carrito más alto. Me vuelven a incrementar el sueldo, oye, pues ya podemos comprar una casa más grande. Y entonces, conforme va incrementándose tus ingresos, vamos inflacionando el estilo de vida. Esto no tendría mayor inconveniente si el problema no fuera que de repente un día te quedas sin trabajo y entonces ya estás pagando un carro más caro, una casa más cara y inflacionaste tu estilo de vida, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo crecer, no tiene nada de malo querer más y una mejor vida, pero cuidando mucho que ese recurso no se comprometa, ¿no? Sí, a ver, yo ahí voy a decir una cosa. Yo creo que ahí podemos hablar de cómo manejar los lujos cuando te llega el dinero. Y ahí entra pues la ley del zapato. No sé si has escuchado hablar de ella. No. Cuando tú quieres unos zapatos nuevos, tienes dos opciones. Una, te entra el dinero, compras los zapatos o los tenis,
va a llegar un momento en que esos tenis te los vas a acabar porque ya los caminaste mucho y te vas a quedar sin los tenis y sin el dinero. Y la opción 2 es que cuando te entre el dinero, tener la suficiente paciencia para invertir ese dinero y de los rendimientos de ese dinero comprarte los tenis. Cuando te acabes los tenis, pues ya no vas a tener los tenis, pero vas a seguir teniendo el dinero. Entonces, yo creo que cuando tú quieras mejorar tu calidad de vida y tu estilo de vida, tienes que pensar primero en que ese estilo de vida no salga de tus ingresos, salga de lo que genera el dinero que invertiste de tus ingresos. Claro. Entonces, si tú elevas tu estilo de vida, cada que se elevan tus ingresos, te vas a ir gastando ese dinero y tu estilo de vida va a ir creciendo, sí. Pero como dices, corres el riesgo de que cuando esos ingresos dejen de fluir o pase algo, te corran de tu trabajo, cambie la situación económica, etcétera, lo que sea, vas a tener un estilo de vida que va a ser muy difícil de que lo sigas manteniendo con ingresos más bajos. Y la única manera de evitar eso es que tu estilo de vida salga de los rendimientos que te da las inversiones de tus ingresos nada más. Sí. Es cambiar el chip. La meta no es el Ferrari. O sea, la meta como tal no es comprarme el Ferrari, sino la meta es tener los activos o las inversiones que paguen el Ferrari. Correcto. ¿No? Porque si no, pues al rato me compro el Ferrari y me quedo sin dinero y sin trabajo y sin nada. ¿Y con qué lo voy a mantener? ¿Con qué voy a pagar el seguro del Ferrari? ¿No? Bueno. Ok, ¿sigo yo? ¿Sigues? A ver. A ver, Checo, ¿qué pasa una vez que llegas a la libertad financiera? Una vez que llegas a la libertad financiera siguen varias cosas. Una, redefinir o definir qué es lo que quieres hacer de tu vida, dónde quieres vivir, qué proyectos vas a agarrar y qué proyectos no. En general, tienes que ya empezar a decidir qué quieres hacer con tu tiempo. Y otra de las cosas que sucede ya cuando llegas a la libertad financiera es, como lo dijimos anteriormente, es encontrar, o si ya encontraste ese propósito, llevarlo a cabo. Mira, te voy a decir una cosa. Conozco a gente que trabaja más cuando ya es libre financieramente a que cuando no lo era. ¿Sí? Y esto se debe a que cuando llegan a la libertad financiera se dedican a hacer lo que más les gusta. Y si lo que más te gusta requiere de que hagas un cierto trabajo, pues lo vas a disfrutar y vas a vivir sin esas presiones. Entonces yo creo que para saber qué hacer ya una vez llegando a la libertad financiera, tienes que ir preparando el terreno, tanto emocional, mental, de propósito, etcétera. Porque tienes que empezar a pensar en que ya no vas a trabajar para producir. Ahora vas a trabajar para enseñar, para preparar, para ayudar, para proponer, etcétera, ¿no? Entonces tienes que cambiar ese chip de decir, yo ya no voy a trabajar para producir el dinero con el que voy a vivir, sino voy a trabajar para ayudar a la gente, para ciertos otros propósitos que son muy o más válidos todavía. Y bueno, también sigue, si ya formaste un patrimonio, ahora sigue formar un patrimonio inclusive para tus hijos, multiplicar. Déjame decirte que entre más dinero tengas de base, se multiplica más rápido. Entonces, si ya llegaste a la libertad financiera, si tú haces copy-paste de lo que hiciste y del proceso que te llevó a llegar a la libertad financiera, pero ahora ya con el patrimonio que tienes, o sea, si lo sigues invirtiendo, si sigues buscando las mejores herramientas, etcétera, se va a multiplicar más veces y se va a hacer 2K, 3K, 4K, 5K, 10K, 20K y puedes ir multiplicando tu patrimonio. También ahí puedes ir pensando la estrategia de sucesión de tu patrimonio, cómo eficientarlo para dejárselo a tus hijos, si es que tienes hijos, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que vienen después de la libertad financiera. No pensarás que ahí se acaba
todo y no pensarás que te vas a ir a echar la hueva. Claro. Yo creo que desde el punto de vista de la inteligencia emocional financiera, después de la libertad financiera, viene el hecho de trascender, ¿sabes? Escuché el otro día una frase que decía que en 100 años nadie se va a acordar de ti. Depende. ¿No? Depende. Depende. ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de las veces, en 100 años, pues ya no estamos en este mundo. En 100 años quizás nuestra familia ya no está, nuestros seres más queridos tampoco. Y lo que seguiría quizás después de tener libertad financiera, desde mi punto de vista, es trascender. O sea, ¿qué voy a hacer o qué estoy construyendo o qué voy a construir para traspasar? O sea, y esto a lo mejor suena muy romántico, pero es hablar de un legado, de dejar una huella de mí en los demás, que no solamente sea el hecho de, ay, pues yo conocí a Ricardo y hace mucho tiempo hablamos y me ayudó, sino tener, y eso va de la mano de lo que acabas de decir, tener un propósito que te ayude a quedarte todavía más tiempo, ¿no? Por eso creo que es como un concepto muy romántico el hecho de trascender, pero también es que si no estamos aquí para servir, para dejar una huella en los demás y para que alguien quizás, a lo mejor, yo te diría, en 100 años a lo mejor alguien por ahí se encuentra este podcast tirado en algún lado, en algún lugar de la nube lo recuperan y lo escuchan. Ya de entrada el hecho de saber que ya trascendimos o que ya trascendiste, creo que ya tiene más valor incluso que la propia libertad financiera, ¿no? O sea, la libertad financiera es como un mérito o un logro propio, pero el trascender ya es cuando ya sirves a otros propósitos más grandes, ¿no? Muy bien. Sí. Vamos a ver. Eras tú, ¿verdad? No, yo lo acabo de hacer. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es más importante? ¿Generar más ingreso o reducir tu estilo de vida? Bueno, el propósito principal de que te sobre dinero es justamente que cada mes, que cada año o que cada que hagas las cuentas te sobre dinero. Y creo que en esa pregunta vienen englobadas las dos únicas razones de hacer que te sobre dinero o las dos únicas formas de hacer que te sobre dinero. No te puede sobrar dinero si no generas más de lo que estás haciendo hoy en día y no te puede sobrar más dinero si no gastas menos. O sea, van de la mano, pero de alguna forma tú puedes elegir una u otra. O sea, si por alguna razón tú tienes un sueldo fijo y no lo puedes incrementar hoy en día por la razón que tú gustes, estás topado, digamos, en la escalera corporativa, pues la única manera en que puedes hacer que te sobre es reduciendo tus gastos. Si no quieres reducir tus gastos, no quieres reducir tu estilo de vida y no hay manera de que ganes más dinero, entonces lo que tienes que hacer es incrementar tus ingresos, ¿no? Porque no hay de otra, o sea, o le bajas a lo que gastas o subes tus ingresos. Y yo me acuerdo cuando estaba como godín en una empresa, yo era la de las colchitas. Sí, o sea, yo en la empresa donde trabajé, yo vendía colchas, vendía pulseras, vendía joyería. Yo en la hora de comida pasaba con el catálogo para vender, porque al final, por alguna razón, estaba yo topado salarialmente, pero yo sí quería ganar más dinero, ¿no? Ahora, de todo ese dinero que llegué a ganar de más, por alguna extraña razón, no lo coloqué, no lo invertí, no construí con ese dinero, pero la intención ahí estaba. O sea, yo quería ganar más dinero, quería que me sobrara, no quería reducir mis gastos, terminé incrementando mis ingresos, ¿no? ¿Tú qué harías? Pues mira, para lograr un sobrante de dinero, como tú dices, nada más hay esas dos opciones. O le bajas a tu estilo de vida o buscas un ingreso extra. Entonces yo creo que dependiendo en las circunstancias en las que te encuentres y lo que más fácil tengas a la mano para hacer,
es lo más conveniente que hagas en ese momento. Es decir, si, como dices, estás en una empresa, tienes un sueldo fijo, te consume todo tu tiempo la empresa, dependes de otra persona para incrementar tus ingresos, pues no te quedaría más que reducir tu estilo de vida, reducir tus gastos. Aunque te duela, lo tienes que hacer. Al contrario, si no dependes de un sueldo fijo, si eres freelancer o eres vendedor o no tienes un sueldo fijo y estás dispuesto a incrementar el tiempo que le dedicas a tu trabajo sin sacrificar tu estilo de vida, pues entonces lo que tienes que intercambiar ahí es el tiempo. Entonces, una de dos, pero no hay otra manera de incrementar o de lograr ese sobrante sin esas dos. Y como dice la pregunta, ¿qué es más importante? Las dos son igual de importantes dependiendo de la circunstancia en la que te encuentres. Justo. ¿No? Justo así. Sí. ¿Tenemos más preguntas? Sí. ¿Quién es más libre financieramente? ¿El que gana mucho y debe todo o el que gana poco y no debe nada? Mira, esa pregunta la contestaste hace rato. Pero, pues para mí hay grandes diferencias entre estas dos personas que se estipulan ahí en esa pregunta. Una persona que gana mucho y debe mucho, pues va a vivir estresado todo el tiempo, dependiendo de que las cosas salgan bien siempre en la cuerda floja, porque por lo general los que ingresan mucho y deben mucho es porque tienen un estilo de vida muy elevado y entonces dependen de que todo salga bien. Si se quedan sin trabajo sufren, viven perseguidos por el banco, por las demás personas a las que les deben, etcétera. Y yo creo que viven intranquilos. A cambio de una persona que gana poco, pero no debe nada, o casi no debe, pues tiene más posibilidades de tomar decisiones con tranquilidad. A pesar de que no lleves la misma vida de la persona que gana mucho, pues ahí sí tendrías que valorar qué prefieres, ¿verdad? Ser el güey que va a estar perseguido por el banco toda la vida y dependiendo de que los negocios funcionen y si no funcionan te vas a la quiebra y que todo tu ingreso ya esté comprometido, o ser la persona que gana poco pero puede dormir tranquilo. Claro. Y yo creo que ahí es donde entra justamente la inteligencia emocional financiera, ¿no? Que no importa cuánto ganes, que tengas este poder de decidir, bueno, gano muy bien, gano 100, gano 200 al mes, pero no me lo gasto todo, no lo comprometo todo. No solamente por temas de reservas o que fuera a haber una crisis. El otro día estaba viendo un video justamente donde nos explican que las crisis son cíclicas. O sea, hablando de crisis financieras, son cíclicas, ¿no? O sea, hubo una en el 94, luego hubo en el 2008, luego hubo otra crisis en el 2019, en la pandemia, y entonces lo que tenemos que hacer nosotros de manera responsable es aprender a que siempre va a haber alguna crisis. Nos guste o no, te guste o no, lo creas o no, siempre va a haber una crisis tanto externa como también podría ser interna. O sea, a lo mejor en los próximos 10 años, 20 años no vuelve a haber otra pandemia, pero no sabemos si habrá una guerra o no sabemos si la empresa donde trabajas va a cerrar y va a quebrar y te vas a quedar sin trabajo. Entonces, tenemos que aprender sin ser sensacionalistas ni extremistas a que en algún momento de nuestra vida se puede presentar una crisis y necesitamos estar preparados para ello. Y si tenemos todo el dinero que ganamos comprometido, pues no vamos a estar preparados para ninguna crisis, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta, yo creo. ¿Cómo llegas a la libertad financiera? ¿Cómo llegas a la libertad financiera? Pues seguramente hay muchos caminos, hay de muchas formas, pero matemáticamente lo primero que tenemos que entender es que debería de haber un número en nuestra cabeza. Muchas personas con las que yo hablo no tienen idea de ese número, Serge. O sea,
mucha gente no sabe cuánto dinero necesita para vivir libre financieramente al mes. O sea, primero, no sabe ni siquiera cuánto necesita de presupuesto mensual. Y segundo, no saben cuánto dinero necesitan alcanzar o lograr a través de activos o de inversiones para lograr ese recurso. Entonces, creo que uno de los caminos más viables es primero hacer las cuentas, saber que necesitarás cierta cantidad de dinero para llegar a esa libertad y luego ponértelo como meta, ¿no? Caminos va a haber muchos. Puede ser que inviertas en sembradíos, en terrenos, en inversiones, en fondos, pero independientemente de eso, creo que el primer paso siempre tendría que ser el número mágico, el número al que yo quiero llegar, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira, para mí, para iniciar el proceso de llegar a la libertad financiera, para mí hay que tomar en cuenta 3 factores, mi Rich. Uno es la mentalidad, otro es la acción y otro es la constancia y la visión, ¿sí? En la mentalidad, como lo hemos platicado todo este episodio, yo creo que sí tendríamos que cambiar ahí nuestra mentalidad de ganar para gastar a ganar para multiplicar, como lo dije. Ir pensando en obtener cierto sobrante de ingreso para invertirlo, quitarnos el miedo a invertir, etcétera. En la acción, yo creo que ahí sí viene de lo que estás hablando, de fijar un monto. ¿Cómo sacar ese monto? Agarras tus gastos fijos mensuales, los multiplicas por 12 para sacar el gasto anual. Ese gasto anual, hay una ley, hay un modelo que es el modelo del 4%, que ya lo habíamos platicado, el cual se basa en que tú tu gasto anual lo multipliques por 25 o lo dividas entre el 4% y te va a dar un monto. Si tu gasto fijo anual es de $1,000,000, multiplicas ese $1,000,000 por 25 y serían 25 millones de pesos lo que vas a necesitar para vivir de ese dinero sin tener que afectar la base o sin tener que rascarle los 25 millones. ¿De dónde viene y cuál es la lógica de este modelo? Es que si tú tienes invertido en un portafolio bien diversificado esos 25 millones de pesos, te va a dar más de ese 4% anual, ¿sí? Si tomas en cuenta los históricos de los mercados, ¿sí? Entonces el sobrante es para protegerte de la inflación, con la idea que nada más tomes el 4% de esos 25 millones. Ahora, al principio 25 millones pues sonará algo abrumador o algo inalcanzable. Sin embargo, considero que es como si te propusieras a correr el maratón de Nueva York y no haces ejercicio. Pues vas a decir, es imposible para mí, estoy gordo, nunca he hecho ejercicio. Pero bueno, si agarras un coach y te pones a alimentarte bien, a correr, a prepararte mentalmente, a prepararte físicamente, y poco a poco empiezas con 1 kilómetro, luego 10, luego 20, así, te vas poco a poco, pues va a llegar a un momento en el que lo puedes lograr, ¿sí? La idea de este modelo es que empieces con poco, que no sea tan abrumador, con tus gastos más pequeños, puede ser el gasto del celular, el gasto de la luz, ir matando esos gastos, ir sacando esta fórmula con los gastos pequeños, y va a llegar un momento en el que ya tengas el 10% de tus gastos cubiertos, luego el 20%, luego el 30%. Igual y te tardas 10, 15 años en llegar a la libertad total financiera, pero en el camino puede ser que en 5 años ya tengas el 30% de tus gastos ya cubiertos. Entonces, lo difícil es llegar al 1% de la libertad financiera, mi Rich. Porque una vez que acostumbras a tu cerebro y aprendes la mecánica y entiendes el funcionamiento de las inversiones, etcétera, ya cruzando el 1%, ya todo va a ser más sencillo y le vas a agarrar sentido a hacerlo. Mientras no tengas el comportamiento y no llegues a ese 1% y no hagas el ejercicio con el gasto de tu celular, es decir, que son 500 pesos mensuales,
y que trates de llegar a una base de dinero que te permita pagar tu celular sin que tengas que trabajar tú, mientras no hagas esa prueba, va a ser bien difícil que tu cerebro te dé para llegar a esos 25 millones que necesitas. Entonces, bueno, así yo sacaría la base del dinero que necesitas y pues la visión, que es el tercer factor que te estaba yo diciendo, y la visión es que tenemos que pensar a largo plazo. Si no tenemos una herramienta financiera que vaya a largo plazo en un instrumento o en instrumentos regulados de inversión y no tenemos esa constancia de estarle metiendo ahí cierto dinero mensual, anual, etcétera, pues va a ser muy difícil que llegues a la libertad financiera. Entonces, yo creo que esos 3 factores son los que hacen que llegues a la libertad financiera si realmente lo quieres hacer. Y creo que es muy lograble el objetivo. Claro. Bueno, pues bueno, ya para cerrar nada más, yo solamente quiero comentar, la libertad financiera no se logra en 3 años. O sea, es algo que se construye. Tendrías que tener mucha suerte y muchos factores y muchas cosas que actúen a tu favor para que la puedas lograr en 3, 5 años. Pero siempre se puede dar un primer paso, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia. ¿Cuántos años mínimo crees que se tarde una persona ya que se lo propone? Por lo menos 10. Bien trabajados, por lo menos 10. Bueno, lo importante es que si tú te va muy bien, tienes muy buenos ingresos, tu empresa te da muy buenas utilidades, pues que ya empieces a agarrar esas utilidades, un porcentaje de esas utilidades para destinarlas a tu libertad financiera y que elijas en dónde meter ese dinero para que te permita llegar lo más rápido posible y busques un asesor. Claro. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Síganos en redes sociales y que te sobre dinero.